Vamos a tratar el tema del aumento salarial escalonado. Como es de conocimiento general, el Consejo Nacional de Salario, el CNS, que es el organismo encargado de fijar y revisar los salarios mínimos en el sector privado, aprobó a finales de mes de febrero, me parece que fue el 26 de febrero, un incremento de un 20% en el salario mínimo para el sector privado no sectorizado. Este consejo, el Consejo Nacional de Salario, el comité es un órgano tripartito conformado por representantes del Estado, los trabajadores y los empleadores. El aumento se implementará en dos fases. La primera fase se aplicará a partir del 1 de abril del año 2025, o sea, a partir del martes comienza ya a correr con un incremento de un 12%. Y en la segunda fase, la segunda parte, entrará en vigor en febrero del año 2026, cuando se sumará el 8% restante. Este ajuste busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y equilibrar las condiciones salariales en el país. Este tema lo tenía pendiente por estatal. Ahora entiendo que ahora es el momento oportuno. Como mencioné antes, el próximo martes 1 de abril entra en vigencia, es decir, que a partir de esta fecha los trabajadores se comenzará a correr el aumento que se dispuso en el sector privado no sectorizado. Las empresas pagarán en la primera quincena y la segunda quincena de este mes, del próximo mes de abril. Es bueno aclarar que cuando hablamos del sector privado no sectorizado en la República Dominicana, no estamos estamos refiriendo a la mayoría de las empresas, excluyendo aquellas que son con salarios mínimos especiales como turismo, que incluye hoteles, bares y restaurantes, la zona franca, las organizaciones no gubernamentales, las ONG como se les llama, el sector azucarero y el sector de la construcción. Esos son sectores sectorizados. En nuestro país existen varios salarios mínimos dependiendo del sector. Ahí me parece que hay uno entre 17 y 22 salarios mínimos, dependiendo del sector. Es bueno aclarar es bueno decir, mejor dicho, que cuando hablamos del sector privado no sectorizado, estamos hablando de cualquier otro sector que no esté incluido en la actividad económica que acabo de mencionar, es decir, de turismo, del sector azucarero, de las ONG, del sector de la construcción. Cualquier otra actividad, tales como los repuesteros, que hay muchos aquí en el país, las farmacias, las oficinas de abogados, los contadores, todas esas actividades económicas que no están dentro de la actividad de la construcción azucarera de zona franca, no están alcanzados con este aumento que se dispuso del 20% dividido en dos partes. Hago esa aclaración. Este aumento del salario mínimo dependerá del tamaño de las empresas. Para el caso de las microempresas, el salario mínimo pasa de 14.161, que es el actual, va a pasar en la primera parte, la primera fase, a 15.860 con 32 centavos. Y en una segunda parte ya pasará a los 16.993 con 20, para así completar el 20% dispuesto por lo acordado en el Consejo Nacional, en el Comité Nacional de Salario, que es una dependencia del Ministerio de Trabajo. Fíjense algo interesante, que como el salario mínimo está segmentado por el tamaño de las empresas, por ejemplo, un chofer que trabaje en una empresa, sea una microempresa o una pequeña empresa, esa misma posición tiene un salario diferente dependiendo del tamaño de la empresa, como apareció en el cuadro que presentamos hace un momento. Con esto quiero señalar cómo salario mínimo cómo el salario mínimo se ajusta a las empresas. Dependerá de la capacidad que tiene económicamente para pagar el salario mínimo, lo cual incentiva a esa movilidad de ese chofer que tomé como ejemplo, que quiera trabajar más por hacer las mismas funciones, tal vez movilizarse a una empresa más grande,
que a una empresa pequeña. Entonces, con esta división, amable televidente, le puedo surgir la siguiente pregunta. ¿Dónde y cómo ubicar una empresa micro, mediana o grande? ¿Cómo? Bueno, precisamente el pasado 25 de febrero del año en curso, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, el MIC, emitió la resolución 079-2025 que aparece en la pantalla. El director la va a estar mostrando, en donde se actualiza o se le da la indexación a la inflación, o sea, se adecuan los montos a la inflación acumulada el año pasado, que define la clasificación de las MIPYME en nuestro país. Por ejemplo, una microempresa, de acuerdo a esta resolución 079-25 del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, MIC, como también se le llama por sus siglas, es una empresa que tiene hasta 10 trabajadores y ventas anuales hasta 11.419.854. Es decir, en caso de que exista una empresa que tenga menos, que tenga más trabajadores y sus ventas estén por debajo de los 11.419.000, a otra categoría, porque fíjense que se usan dos parámetros: la cantidad de empleados y la cantidad de ventas anuales que registra la empresa, pero se utiliza la más favorable para el empleado. Ahí estamos mostrando la clasificación que hizo el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES sobre la clasificación de las empresas. Entonces, una pequeña empresa se considera desde 11 trabajadores a 50 trabajadores y ventas anuales de 77 millones de pesos anuales. Y una empresa mediana se considera mediana cuando tiene entre 51 empleados, trabajadores, hasta 150 empleados. Y ventas anuales que no exceden los 288 millones de pesos. Note, amable televidente, con la definición que le acabo de hacer de cuál es el tamaño de la empresa, usted puede perfectamente, muy bien, ubicarse de acuerdo a esa resolución 079-25. ¿Y cuál es el salario mínimo que usted nos está viendo, ya sea un micro, pequeño o mediano empresario? Puede usted ir ajustando el salario mínimo que debería pagarle a sus trabajadores y empleados. Recuerde, es a partir del 1 de abril que inicia la primera implementación del incremento salarial del 12%, insisto, a ser pagado en 2 quincenas, que regularmente lo hacen así las empresas privadas. Pero se ve completar el miércoles 30 de abril. Ahí mostramos un cuadro del Ministerio de Trabajo en donde están las escalas, reiterando las escalas de los aumentos que se han producido, que se van a producir. El incremento salarial corresponde al 8% y se aplicará entonces en febrero del año 2026. Es decir, si usted tiene una microempresa, desde el 1 de abril de este año debe ajustar el salario. Ese salario lo debe de ajustar a la resolución del Comité Nacional de Salario. Tenemos por acá, se nos perdió, bueno, entonces seguimos. El incremento de salario correspondiente al 8% aplicará en febrero del año 2026, es decir, si usted tiene una microempresa, desde el 1 de abril de este año debe ajustar el salario, repito, de sus trabajadores al nuevo salario mínimo, que son 15.860 con unos centavos. Dice un amigo mío que cuando se habla de mil y cuando se habla de millones no se mencionan los centavos. Entonces lo dejamos en 15.860. Luego, en febrero del 2026, este monto debe elevarse a 16.993. Este ajuste no solo impacta el salario mínimo, sino que también genera un efecto en cascada dentro de los demás salarios cercanos al mínimo, para mantener la estructura salarial dentro de la empresa. Además, este aumento salarial implica una mayor contribución a la seguridad social. En ese sentido, la
Tesorería de la Seguridad Social emitió la resolución 01-25, la cual ustedes están viendo ahí, en la cual se fijan los topes de salario cotizables al régimen contributivo del sistema de seguridad social, el SDSS, para el seguro de vejez, para discapacidad y sobrevivencia. Y obviamente el seguro familiar de salud y el seguro de riesgos laborales, como lo muestra el cuadro que estamos presentando ahí a continuación, ya que las empresas que tienen sus empleados inscritos deben aportar más a las AFP, a las administradoras de fondos de pensiones, a las administradoras de riesgo de salud, las ARS, y a las administradoras de riesgos laborales, que lo maneja esa parte, el Indopril. Los anteriores montos eran los siguientes, que lo estamos presentando anterior. O sea, ustedes ven que hay unos aumentos de unos 12,000, o en otro caso de 14,000 pesos para la cobertura. Entonces, también este aumento que dispuso el Comité Nacional de Salarios impacta el 1% que debe aportar las empresas al Infotec, al Instituto de Formación Técnico Profesional, ya que la base salarial sobre la que se calcula dicho aporte también aumentará. Otro punto clave, importante, es que este incremento salarial acerca más a los empleados al umbral de la exención contributiva, que ha permanecido congelado, me parece que desde el 2017, en 34,000 pesos, por los últimos 6 o 7 años. En consecuencia, algunos trabajadores comenzarán a tributar al impuesto sobre la renta, el ISR. Ahora bien, amables televidentes, ustedes se preguntarán, y entonces, ¿por qué en lugar de aumentar el salario mínimo, lo que supone un mayor costo a las empresas, no se ajusta al salario real de la indexación por la inflación hace años que hace años no se realiza? Bueno, si nos sigue el director, ciertamente un ajuste de este tipo mejoraría el poder adquisitivo, o sea, indexando el salario todos los años, como está contemplado en el Código Tributario, mejoraría el poder adquisitivo de los trabajadores sin afectar la competitividad de las empresarial de las empresas. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de los trabajadores dominicanos, alrededor del 70%, según datos del Ministerio de Hacienda, ganan menos de 34,000 pesos. Por lo tanto, una indexación en este umbral beneficiaría solo entre un 20 y un 30% de la población laboral. El problema radica en que las decisiones económicas suelen tomarse en base a la conveniencia y no a la justicia social. Si se aplicara la indexación por inflación de manera adecuada todos los años, los salarios obedecerían a la oferta y la demanda sin la necesidad de los incrementos forzados del salario mínimo que se hace cada 2 años, y esto afecta la competitividad de las empresas y del país frente a los demás países de la región. Además, el aumento del salario mínimo también impacta en los costos laborales indirectos, como es el doble sueldo o la regalía, el doble sueldo, sueldo 13. En Navidad, el pago de la cesantía, que se está discutiendo mucho en estos tiempos, y el preaviso. Y también, obviamente, la bonificación, ya que todos estos beneficios se calculan en base al salario diario del trabajador. Bien, entonces, en definitiva, el impacto real del ajuste salarial no se limita a un simple aumento de 2,000 pesos, como lo estableció el Comité Nacional de Salario, 2,000 o 2,000 y algo de pesos, sino que conlleva también una carga laboral adicional de aproximadamente un 30%. Por eso es fundamental que nosotros, que las empresas se planifiquen para ajustar los salarios mínimos según la categoría empresarial a partir del 1 de abril. Es un hecho. A partir del 1 de abril, usted empresario, micro, mediano, pequeño empresario, grande empresario, tiene que ajustar el salario de su trabajador, el salario mínimo de su empresa a partir del 1 de abril.
No hacerlo podría entonces poner a demandas laborales y sanciones por parte de la tesorería de la seguridad social, que calculará los aportes sobre la base del nuevo salario mínimo sin importar lo que el empleador declare a pagar a sus trabajadores. Así que con este comentario